Queridos hermanos, queridos amigos, que Dios les bendiga. Es bueno estar una vez más juntos para compartir la palabra del Señor, que todos necesitamos. No olvidar, hermanos, de que nosotros somos criaturas, que tenemos debilidades, que tenemos carencias, que carecemos de algunas competencias como generar vida en sí mismo. No tenemos ese tipo de virtud que solamente Dios tiene. Por lo tanto, el Señor Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otra experiencia y enseñando también, Él dijo: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y los escritores sagrados en varias ocasiones reiteraron que todas las cosas creadas, todas las cosas que usted ve o las que no podemos ver de acuerdo a nuestra condición humana y que no sabemos, dependen única y exclusivamente del Señor. Muy bien, dicho eso, vamos a entrar en lo que es el pasaje de las Escrituras que tenemos para considerar hoy, que está allí en 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 17 al 22. Lo leemos, dice así: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo, en quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Vamos a hablar hoy sobre los padecimientos de Cristo. Ese es el tema de hoy, los padecimientos de Cristo. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que el dolor, los sufrimientos, los padecimientos no son más causa que el pecado o la desobediencia de los hombres a los mandamientos que Dios ha establecido. Ya que los mandamientos, los principios, las ordenanzas que Dios ha establecido son formas y maneras y verdades fuertes y poderosas de Dios que protegen al creyente o a las personas que obedecen estos mandamientos. Cuando Dios dice que no tenemos que hacer algo, significa que Dios ha puesto una barrera allí y que cuando las personas la pasan, los únicos afectados o la persona que sufre dolor y consecuencia es aquella persona que quebranta el principio que Dios ha establecido. Sin embargo, cuando el hombre obedece y escucha con atención y pone en práctica los mandamientos y principios que Dios ha ordenado, el único beneficiado es la persona obediente. Entonces, la palabra padecer que se menciona acá en este pasaje es la palabra griega patos, que significa sufrimiento, dolencia y enfermedad. De ahí viene también lo que es la patología, que tiene que ver con el estudio o tratado de las enfermedades que las personas experimentan acá en carne física o en su cuerpo físico, también en orden emocional, como también mental. Es así como el texto sagrado nos dice que en este pasaje nosotros podemos observar algunas de las razones por las cuales el Señor Jesucristo padeció por causa del pecado y la desobediencia humana. Veamos cuáles son aquellas razones. La primera de ellas fue que Jesús padeció una sola vez. El versículo 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Aquí se menciona y se establece cuál fue la causa por la cual nuestro Señor Jesucristo padeció. Dice que Él padeció por causa del pecado de todos nosotros. El pecado no es más que la desobediencia
la rebelión, la actitud soberbia y altiva de todas las personas que se oponen, en este caso, al Dios Todopoderoso. Quiero mostrarles ahí en el texto de Juan, en el Evangelio de Juan, donde el escritor Juan habla acerca de uno de los pecados que toda persona tiene que enfrentar. Me refiero allí en Juan, capítulo 16, en el versículo 9 dice: de pecado por cuanto no creen en mí. Anteriormente habla de la obra del Espíritu Santo y dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y luego añade, dice: de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este siglo ha sido ya juzgado. El pecado más grave de que el hombre puede, en un sentido, tener en su corazón y oponerse sistemáticamente a Dios es no creer en Jesucristo. No tiene que ver con la idolatría, con la inmoralidad, con prácticas ocultas, aunque sí esas son pecados, pero el pecado más grave que el hombre enfrenta y va a enfrentar en el juicio final será el no haber creído en Jesucristo. En este caso, creer en la Sagrada Escritura significa recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, la palabra dice que Él padeció una sola vez por los pecados de nosotros, los seres humanos. Ahora, hay varios pasajes en la Escritura que muestran que nuestro Señor Jesucristo padeció. En Lucas 24, 25 y 26 dice que Cristo padeció y por esa razón Él fue crucificado por todas nuestras iniquidades. En Hechos 3:18 habla de que los profetas predijeron y hablaron anticipadamente de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo que Él experimentaría cuando estuvo acá en la tierra. En Hebreos 11, o 13 mejor dicho, Hebreos 13, versículos 11 y 12, dice que Cristo padeció fuera de la puerta, o fuera del lugar, en este caso, santísimo. Fuera de ese lugar el Señor padeció. Entonces, todos nosotros, en un sentido, tenemos que estar agradecidos y honrar al Señor porque Él padeció por nuestros pecados. Pero al mismo tiempo, la palabra del Señor enseña que todo creyente también va a padecer, va a sufrir y va a experimentar en ocasiones el dolor, el sufrimiento por causa no del pecado personal, aunque a veces sí, pero a veces por pecado de otras personas, estos creyentes sufren algunas situaciones que son dolorosas. Ahora, lo importante acá es tener en cuenta que Jesús padeció una sola vez, pero al mismo tiempo de que Él es poderoso para ayudarnos, para estar al lado nuestro, para escuchar nuestras oraciones, para reconocer y extender su mano de amor y bondad, para que de esta forma aquellos padecimientos que podamos experimentar acá en la tierra no sean tan intensos ni tan fuertes, sino que el Señor, si padecemos, Él nos va a ayudar. Si sufrimos, Él nos va a asistir. Si somos a veces vituperados por causa de su nombre, bienaventurados somos. Si nos enfermamos, el Señor nos puede sanar. Si falta alguna situación económica, el Señor nos puede proveer. Y si morimos, el Señor nos va a resucitar. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo, hermanos amados! Esa es la victoria de nuestro Señor Jesucristo, que aunque Él padeció, también fue resucitado por el Padre, Dios Todopoderoso. En segundo lugar, el padecimiento de Jesús fue también para llevarnos a Dios. Volviendo a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, ahí dice: el justo por los injustos para llevarnos a Dios. La palabra del Señor enseña claramente que la muerte de Jesús no fue permanente, sino que estaba profetizado de que Él iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar. Y al mismo tiempo, los evangelistas registran de que Jesús, cuando murió y resucitó, ascendió a los cielos y hoy día está a la diestra del Dios Todopoderoso. Eso significa que en el lugar donde Él está, previamente a eso, Él prometió a sus discípulos, a sus seguidores, a los creyentes,
de que en ese lugar Él iba a estar preparando un lugar para sus hijos, para todos aquellos que creen en Él. Entonces, hoy día se abre una tremenda posibilidad. Y no solamente hoy, sino que se vuelve a reiterar de que desde el principio del cristianismo, miles y millones de personas han tenido acceso y tienen acceso directamente a la presencia de Dios. No olvidar ese relato interesante de la Escritura y que ha sido a veces hecho una película donde, y el relato evangélico tal lo menciona, que una de las personas que falleció o que murió al lado de Jesús por ser crucificado, por actuar incorrectamente, el Señor Jesús le dice a aquel que cree en Él: hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios mío, qué bueno es el Señor. Él es el único que puede hacer esto, y Él es al mismo tiempo el camino, la verdad y la vida que conduce a los hombres al cielo. No hay otra persona, no hay otro lugar, no hay otra condición, no hay otra exigencia. La única persona que puede llevar a los creyentes y a las personas al cielo se llama nuestro Señor Jesús. Entonces, que no lo engañen, que no lo confundan, que no lo enreden, mis queridos amigos. Crea en Jesús y usted irá al cielo para siempre estar con el Señor. Ahora, hay varios pasajes que hablan de esta tremenda verdad sobre que los creyentes irán al cielo. Allí en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, 16 y 17, habla de que el Señor Jesús, con voz de mando, con trompeta de Dios, habla de que Él levantará a los muertos que murieron en el Señor. Y serán arrebatados, dice la palabra, serán tomados así, con violencia, desde el poder del Señor, y sacados de este mundo de iniquidad y de pecado y manejados por los demonios y malignos, y así estaremos siempre con el Señor. Esa es la promesa del Señor. También el Señor Jesús, ahí en Juan 14:2, dijo: voy a preparar lugar para vosotros. Son promesas que el Señor Jesús le hizo a los discípulos de Él, que ellos murieron como cristianos, y también es una promesa para usted y yo, y para todas las generaciones que vendrán más adelante, mientras el Señor Jesús no venga a buscar a su iglesia. Por otro lado, el autor en Filipenses 3:20, que es el apóstol Pablo, que escribe, dice que somos ciudadanos del cielo, que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino que está en los cielos con Cristo Jesús, al lado de Cristo Jesús. Entonces, al mismo tiempo, el pasaje nos enseña de que el morir en Cristo es ganancia y estar con Cristo es muchísimo mejor. Entonces, ¿dónde va el creyente cuando muere? A la misma presencia de Jesús. Va a estar con el Señor. Entonces, los padecimientos de Jesús no fueron solamente una realidad de sufrimiento, sino que al mismo tiempo se convirtieron en una instancia donde cuando Jesús resucitó, nos llevó y nos llevará al cielo mismo para estar con Él por los siglos de los siglos. Y en tercer lugar, otra de las razones de los padecimientos de Cristo está en mostrar su autoridad. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 22, dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Esto es tremendo, hermano. Jesús está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos todas las autoridades, las potestades. Ahora, hay un pasaje que a mí me gusta mucho y me impresiona, y que lo voy a leer, que está allí en Mateo capítulo 28, versículo 18. Dice: Jesús se acercó y les habló diciendo, es cuando Él ya había resucitado: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Fíjese, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La autoridad de que la iglesia tiene que ir y compartir la fe de Cristo Jesús, de ir a todo el mundo, a toda la gente, a todas las etnias, para ser discípulos, y descansan en la autoridad de Jesús. Él es el que tiene toda la potestad, toda la autoridad en los cielos y en la tierra, para hacer que la obra
de rescatar, de salvar, de liberar a la humanidad, lo puede hacer con su autoridad. Él tiene la autoridad para restaurar, para sanar, para bendecir, para reconciliar, y no hay nada imposible para Dios. Por lo tanto, si usted necesita algo, necesita salvación, tiene que acercarse a Jesús. Si usted necesita perdón, tiene que acercarse a Jesús. Si usted necesita sanidad, tiene que venir al Señor. No importa lo que esté pasando. Dios, el Señor Jesús, tiene toda la autoridad para ayudarle, para bendecirle, para guiarle, para instruirle, para hacerle camino donde no lo hay, para darle un trabajo, para abrir una puerta. Esa autoridad la tiene nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos amigos, los padecimientos de Cristo no solamente tienen un área negativa, de conflicto, de sufrimiento, de angustia, sino que al mismo tiempo son un acto donde se puede revelar cómo el Señor Jesús lleva y abre ese camino a los cielos para que todas las personas puedan creer en Él. Y al mismo tiempo, en Él, en el Señor Jesucristo, descansa la autoridad sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre todas las cosas. ¿Podemos confiar en el Señor? Sí, claro que sí. Usted puede confiar en el Señor y entregar todas las cosas que le sucedan para que de esa manera el Señor le guíe, le oriente y usted sea una persona libre para servir al Señor. Usted sea una persona feliz, tranquila, con su conciencia, en paz para con Dios y también con las personas. Que Dios bendiga tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu trabajo, y Él te prospere. Y al mismo tiempo, si necesitamos corrección, que Dios nos corrija para así enmendar el rumbo y seguirlo solamente a Él. El Señor Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. También Él dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. El único que puede iluminar su vida y mi vida se llama nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie como Él. Él es el origen, Él es el que nos sustenta, Él es el que nos cuida. Por lo tanto, creer en Jesús, crea en el Señor, confía en el Señor, abrace la fe de Jesús y que el Señor, Dios Todopoderoso, te llene con su palabra, con su espíritu, y así puedas vivir en paz en este mundo en el cual estamos. Oremos. Querido Señor, muchas, pero muchas gracias te damos, porque tú padeciste, sufriste por nuestros pecados, y te damos gracias porque tú también nos perdonaste nuestros pecados. Pero al mismo tiempo, Señor, tú abriste los cielos para que así podamos llegar nosotros allí, como también tú tienes toda la autoridad, Señor, sobre toda la humanidad, y podemos confiar en ti de que tú vendrás por la iglesia y nos llevarás a tu presencia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.